Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En Telefórmula estamos en Easy en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, en Megacable estamos en el canal 153 y en Dish estamos al aire en el canal 354. Y para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y también estamos, por supuesto, en internet y en redes a través de radioformula.mx y de lopezdoriga.com. Y en TikTok nos puede ver y escuchar a través de Radio-Fórmula. ¿Y hoy, Laura? Hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021. Han transcurrido 347 días y faltan 18 días y termina el año con la semana número 50. ¿Y de quién es santo, Laura? Este lunes 13 de diciembre, Laura Pérez Cisneros, muy buenas tardes. Gracias, me da mucho gusto saludarte como todos los días. Mi querido Joaquín, te mando un abrazo grande y te deseo una gran semana. Hoy celebra su santo Lucía, Otilia, Bartolo y Eugenio. Bueno, pues Eugenio es mi cuñado, Eugenio Pérez Romo. Eugenio, muchas felicidades, hoy es tu santo, muchas felicidades. Eugenio Azcárraga, el gran Eugenio Derbez, Eugenio Cobo, muchas felicidades. Hoy es santo de Lucía Méndez, ayer tuve el gusto de hablar con ella. Lucy, comadre, muchas felicidades. Lucía Lamillo, muchas felicidades. Lucía Alarcón, Zamacona, Lucía, muchas felicidades. Y también Ana Lucía, gracias por ayer, eres extraordinaria conductora, muchas gracias. Ana Lucía Doñana, muchísimas gracias por ayer. Sin ti no lo hubiera podido hacer como salió, así de claro. En fin, Lucía Ruiz de Teresa, que era mi compañera en la escuela, le mando un saludo, hoy es su santo. En fin, a todas las Lucías les mando un abrazo. Y hoy es cumple, mi Leo, hoy es tu cumple, muchas felicidades, Leonardo Kurchenko. Ya, bienvenido al piso. Te mando un abrazo, querido Leo, muchas felicidades. Hoy es cumple de, pues, don Óscar Satarain García, papá de mi querido, y gracias por todo siempre, Óscar Satarain, cumple jubilosos 85 años, don Óscar, le mando un abrazo, tiene usted un gran hijo. Y María Fernanda Escobar Salomón, nieta de mi querido Salvador Escobar, el gran Renato Dávalo. Renato, te mando un abrazo, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Laura, que es lunes 13 de diciembre, ¿nos quieres decir, por favor, Laura Pérez Cisneros, de quién va a ser santo mañana, martes 14 de diciembre? Con gusto, Joaquín. Mañana celebra su santo San Juan de la Cruz, Eutropia y Dioscoro. Dioscoro, Joaquín. A ver. Otra vez, Laurita, por favor. Es que ayer trabajamos mucho todo el día, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo ¿De quieres? A ver. Ahora sí, Joaquín, pues mañana 14. Y a ver, Laura, permíteme. Sí. Y si esto soy Laura Pérez Cisneros, ¿quién va a ser santo mañana, martes 14 de diciembre? Con todo gusto, querido Joaquín. Mañana celebra su santo San Juan de la Cruz, Eutropia y Dioscoro. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. Y bueno, saludo al equipo, saludo al equipazo. Lola, gracias también por ayer. Gracias a todos mis compañeros, muchas gracias. Ayer se portaron como reyes, como siempre, ¿no? Como unos profesionales que son. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, saludo le deseo a usted al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, mi ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain, Yena Trejo Briceño. Saludo a Salvador Escobar. Y le repito, mi gratitud, sí. Mario, querido, muchísimas gracias. Y la verdad es que sí, funcionó como lo que somos, sí, un equipazo. Todo Grupo Fórmula ayer, todo. Y también muchas gracias, Ricardo Villacorta, por la transmisión de ayer. Muy bien salió, muchas gracias. Y en especial reitero mi gratitud a Ana Lucía Doñana, porque es una extraordinaria conductora. Muchas gracias, Ana Lucía.
y a todos mis compañeros allá. Me dio mucho gusto verlos. Bueno, en Telefórmula la saludan. A Berta Coronado, muy buenas tardes también. Debatió ayer, gracias. Todos, ¿sí? Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona, todos. Así que estoy muy contento por eso. Estoy triste por la muerte de mi amigo querido Vicente Fernández, pero estoy muy contento por los equipos con los que trabajo. Extraordinarios. Un solo equipo. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Sigue el homenaje al gran Vicente Fernández en la arena que lleva su nombre allá en el rancho de los Tres Potrillos, como él lo había pedido. Habrá una misa hoy a las 3 de la tarde, una misa de cuerpo presente. La familia de Vicente hizo una invitación abierta al público. Toda la noche han pasado miles y miles y miles de personas frente al ataúd de Vicente Fernández. Anoche el momento más emotivo nos tocó en la transmisión de Radio Fórmula, del Grupo Fórmula, ¿sí? Cuando el potrillo cantó al lado de su mamá y frente al ataúd con los restos de Vicente Fernández. Bueno, la comitiva, a ese es el momento. La comitiva de migrantes que llegó a la Ciudad de México y se enfrentó a la policía pasó su primera noche en la Casa del Peregrino, en la zona de la Basílica de Guadalupe. Y entraron a la Basílica de Guadalupe, que es lo que querían. El choque en un principio con la policía dijeron, porque les impedía pasar la noche, porque la pandemia y porque ya les habían asignado un albergue en Iztapalapa. Hoy dijo Claudia Sheinbaum que en ningún momento se les impidió el paso. Bueno, algo pasó, algo ocurrió. Y continúan los trabajos para identificar. Ese es el extremo de la miseria. Cuando ni muertos los pueden identificar. No han podido identificar a 37 de los 50 migrantes muertos al volcar el tráiler que los transportaba en Chiapas. Si aquello, la muerte, fue una tragedia, esto es más allá de la tragedia, que ni muertos los puedan identificar. El presidente López Obrador reveló que envió a Lima al secretario de Hacienda, así, a Rogelio Ramírez de la O, atendiendo el apoyo que le pidió el presidente peruano Pedro Castillo por la situación que enfrenta tras una amenaza de juicio político. ¿Qué tiene que hacer el secretario de Hacienda de México en una amenaza de juicio político contra el presidente de Perú? ¿Qué tiene que hacer? ¿No que este gobierno no intervenía en los asuntos internos de otros países? Es la ley del embudo, ancho por un lado y estrecho por otro. Y el presidente aseguró que hay empresarios que le han pedido disculpas por los abusos cometidos por la reforma eléctrica del sexenio pasado. A ver, ¿por qué le piden disculpas al presidente? Si cometieron los abusos, se los tienen que cometer, le tienen que pedir perdón, ¿sí? Al pueblo de México, no al presidente López Obrador. Él dice que se lo pidieron a él por la investidura. No, pero que no va a dar los nombres. O sea, hay una complicidad. ¿O qué? El presidente rechazó estar metido en el conflicto del CIDE y pidió no usar ese tema para golpear a su gobierno. Bueno, todos los temas, ¿sí? Y acusó que detrás del tema del CIDE hay mucha deshonestidad intelectual, o sea, contra el CIDE. Y pidió a quienes apuestan que ya se va a ir de la presidencia, lo que no es cierto. Tiene que cumplir su mandato presidencial hasta el 30 de septiembre del 24. Que no se hagan muchas ilusiones. Yo creo que nadie se ha hecho ilusiones, presidente, de que se va a ir. Tiene que usted que cumplir su mandato constitucional que termina el 30 de septiembre de 2024. Se cumple, hablando de plazos, el fijado por un juez para el fin de la etapa de investigación contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. Y en el resto del mundo, Laura. Sobre la muerte de Vicente Fernández, Hillary Clinton dice que ha muerto un ícono musical y un buen hombre. También el presidente Biden señaló que Vicente Fernández creó recuerdos para millones. Mexicanos en el mundo recuerdan al gran ídolo de México. Se registra el primer deceso por la variante Omicron COVID-19 en Reino Unido y en el mundo. La OMS señala que Omicron presenta un riesgo global muy alto, con evidencia de que va de protección de la vacuna, pero no grave. 78 muertos y graves daños dejan ya los tornados en 5 estados en la Unión Americana, la mayoría en Kentucky. El miércoles viajará el presidente de Estados Unidos justamente a esa zona. La revista Time declara al magnate sudafricano Elon Musk, CEO de Tesla, como la persona del año 2021. Anuncia Washington $1,200 millones con compañías internacionales, esto para respaldar economías de América Central y atender precisamente la migración. En un momento le doy todos los detalles. Y antes de estar con todos los detalles, querido Leopoldo Gómez, te mando un abrazo muy cariñoso y muy cercano, y
Y con dolor, sí, por la muerte de tu papá, el querido doctor Leopoldo Gómez Reguera. Falleció a sus jubilosos 86 años, 88 años, sí, el doctor Leopoldo Gómez Reguera, que un hombre que yo quise mucho, sí. Así que, querido Leopoldo, con todo dolor te mando un abrazo ante la muerte de tu papá. También para ti, Areli, y para Verónica, por supuesto para los nietos, sí, para Areli, para Andrea, para Leopoldo, para Rodrigo, para Alejandro, para Ana Paula, para Fernando. Leopoldo, te abrazo con cariño. Continuamos. Bien, vamos con toda la información. La noticia sigue siendo pues, la muerte de Vicente Fernández. Voy contigo, Irán Espinosa, Fórmula Guadalajara. ¿Qué tal, Joaquín? En efecto, será hoy a las 3 de la tarde cuando se realice la misa de cupo presente justamente aquí en la Arena BFG. Después de ello será llevado a cabo el sepelio de forma privada, así lo pidió la familia. El cuerpo de Vicente Fernández será finalmente pues enterrado en el jardín principal de la casa del Rancho de los Tres Potrillos. Los detalles más adelante. Gracias, José Luis Cuevas. Tú también estás en enviado allá a Guadalajara. Te escucho. Gracias, Joaquín, te saludo con gusto. Así es, la noche de ayer, en el marco de la gran final del fútbol mexicano entre Atlas y León, se brindó un sentido homenaje a Vicente Fernández en pleno Estadio Jalisco, donde un minuto de aplausos y la entonación de Volver, Volver erizó la piel en la Perla Tapatía. Los detalles más adelante. Gracias, José Luis Cuevas. Y algo, mire lo que pasó allá en la celebración en Los Ángeles, sí, ahí en Hollywood. Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. Homenaje a lo ancho y largo de la Unión Americana tras la muerte de Vicente Fernández, Joaquín, pero en Hollywood. La celebración y el homenaje se convirtió en pánico después de que un individuo abrió fuego desde un balcón exactamente en donde está la estrella de la fama de Vicente Fernández, causando un pánico en toda la Avenida de las Estrellas. Los detalles en un instante, Joaquín. Gracias. Y locos hay criminales en todos lados, ¿eh? Locos y criminales, o locos o criminales. Andrea Meraz, mientras todo esto ocurría, se extendía el drama de los migrantes. Te escucho. Joaquín, muy buenas tardes. En la cancha de la Casa del Peregrino pasó la primera noche la caravana migrante que el día de ayer tuvo un enfrentamiento con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando ellos pretendían llegar hasta la Basílica. El objetivo se cumplió, fueron a ver a la Virgen Morena y ahora están aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Gracias. Esto aquí, o sea, pasaron la noche en el suelo, donde han dormido desde que salieron de Chiapas el 20 de octubre, en el suelo. Y voy contigo, Leopoldo Espejel, tú estás de enviado especial en Chiapas. La tragedia, ojo, que no se olvide, 55 muertos y más de 100 heridos. Ya parece que o no ocurrió incluso, te escucho, Leopoldo, que no se nos olvide. Joaquín, a 4 días de ocurrido el accidente del tráiler que transportaba 160 migrantes centroamericanos aquí en la carretera Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo. Poco menos de la mitad de los 55 cuerpos de las víctimas mortales han sido identificados y reclamados por sus familias. Hasta este lunes han sido dadas de alta 20 personas. La empresa se deslindó de la unidad del chofer del tráiler. Continúa prófugo, Joaquín. O sea, todo el mundo se deslinda, ya sabe. Todo en las tragedias, todo el mundo se deslinda. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Mientras esto pasaba en Chiapas, ¿qué pasaba ahí en Tijuana? Un grupo de 20 ucranianos. La violencia. Te escucho. Joaquín, te saludo con mucho gusto. Te informo que un intento de cruce ilegal por parte de 20 ucranianos provocó disparos por parte de agentes de aduanas y protección fronteriza esta madrugada aquí en Tijuana y el cierre de las garitas. La espera era hasta de 980 vehículos. Joaquín, los detalles te los platico más adelante. Gracias. Y ahí también en Tijuana, Rocío Galván. Y voy contigo, Israel Aldaba, enviado especial de Fórmula Chiapas. En condición de calle están. ¿Dónde? Ahí en Tijuana. Joaquín, en la fronteriza ciudad de Tijuana se registra otra cara de la crisis humanitaria, la de los mexicanos desplazados que dejaron su lugar de origen por miedo al crimen organizado. Estas personas, a pesar de estar en su propio país, son tratadas peor que migrantes. Hasta para ir al baño tienen que pagar. Joaquín. Así es, son migrantes en su propio país y así se les trata. Mientras tanto, Sara Pablo, el presidente, en lo suyo.
Joaquín, es un despropósito comparar las inconformidades en el CIDE con el movimiento del 68, así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a sus adversarios que no utilicen causas justas para golpear a su gobierno. Dijo que él no se mete en eso y ya ve venir que lo llamen Andrés Manuel Díaz Ordaz. Recomendó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que en la próxima manifestación del CIDE no haya policía. Los detalles más adelante. Pues va a ser ya, ¿eh? Va a ser ya. Va a ser de Insurgentes a Palacio Nacional. Sin policías, pero no se preocupe. Colocarán a estos anarcos, ahora serán hombres, porque es una manifestación de estudiantes, igual también mujeres, ¿sí? Porque eso es muy sospechoso. ¿Y qué logran con los anarcos? Violentos, los anarcos así se autollaman, ¿sí? ¿Qué logran? Desvirtuar el espíritu de las manifestaciones, ya sean mujeres contra la violencia, ya sea cualquier causa justa, todo se desvirtúa con la violencia de estos colocados, infiltrados. ¿Quién nos coloca y quién nos infiltra? ¿Por qué no lo ha investigado el gobierno? ¿Por qué ni este gobierno ni los anteriores han investigado quiénes son? ¿Quién los patrocina? Claudia, ¿quiénes son? ¿Quién los patrocina? ¿Qué no tiene el Estado mexicano instrumentos de inteligencia o órganos de inteligencia o instancias de inteligencia para saber quién los patrocina? No puede ser que no lo sepan, porque entonces se convierten sospechosos. Óscar Zúñiga le responde a los estudiantes del CID, de la comunidad del CID. Joaquín, en Asamblea General, estudiantes y maestros del CIDE señalan que ante las reiteradas cancelaciones de Marielena Álvarez Bulla, ya no es una interlocutora confiable, por lo que este martes realizarán una manifestación de la glorieta de Insurgentes al Senado. Joaquín. Gracias, vamos a los anuncios y después de los anuncios obviamente le voy a tener toda la información de lo que está pasando allá en el rancho de los Tres Potrillos, los funerales del gran Vicente Fernández. Y cómo vamos con los abrazos, sí. Hoy matan a 7 personas en Amanalco, en el Estado de México. Movilización en Santa Catarina, en Nuevo León, por el incendio de una fábrica. ¿Y cómo le va el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados? Porque ahora este gobierno, la 4T, demócrata y transparente, encontró la fórmula de ¿qué? De que los secretarios no comparezcan en público. Los integrantes del gabinete, los responsables como el subsecretario López-Gatell, ¿cómo lo hacen? En privado. ¡Viva la transparencia! Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Tenemos todo lo que está sucediendo en este momento en México, en Guadalajara y en el resto del mundo. Bueno, pues ya se reunieron dirigentes panistas. ¿Con quién? Con el secretario de Gobernación. Y la petición que le hizo Santiago Krill al presidente López Obrador, y el presidente dijo que sí, que vaya, que los oigan. Emplazó al secretario de Gobernación a que lo hiciera. Ya se reunieron. ¿Qué tienes, Israel Aldave, de esto? Joaquín, la plana mayor del Partido Acción Nacional se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien presentaron un decálogo de acciones con las cuales, según los panistas, buscan corregir el rumbo del país. Joaquín. Gracias, ya veremos cuál es el resultado. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez, el caso Lozoya. Este lunes se cumple el plazo que fijó el juez José Artemio Zúñiga para que concluya la etapa de investigación por el caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya. La Fiscalía General de la República deberá de presentar todos los elementos de prueba para acusar al exfuncionario y correrá un plazo de 15 días hábiles, los cuales se cumplirán en enero del 2022. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias por tu reporte, Israel Aldave. A ver, Juan Antonio Jiménez, no voy contigo, voy a ir ahora contigo, Rocío Galván. La caída, dicen que baja la violencia, te escucho, por una Tijuana. Rocío. Entonces voy contigo, Javier Navarro, adelante. Sí, Joaquín, con la consigna de si Andrés Manuel no va a las fosas van a él, familiares de 87 personas desaparecidas del estado de Guanajuato se manifestaron esta mañana frente al Palacio Nacional, donde realizaron la simulación de la búsqueda de fosas clandestinas para pedir la atención de las autoridades y poder encontrar a sus familiares. Gracias. Mientras tanto, Héctor Herrera. Especialistas de la Universidad Nacional y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan que en México, Joaquín, la trata de personas es uno de los delitos con mayor impunidad, pues apenas 1 de cada 10 casos es denunciado ante las autoridades y 6 de cada 10
alcanza una sentencia condenatoria. Es lo que le decía el otro día, a raíz de la tragedia de los peregrinos, de los migrantes allá en Chiapas. Ese es un delito manejado todo, la trata de personas, por el crimen organizado. ¿Por qué? Pues por el negocio que es y sobre todo por la impunidad. ¿Cuántos detenidos hay por tráfico de personas? Estamos hablando de ya más de 300,000 migrantes este año. ¿Y quién es el responsable de manejar esto, de sancionar y de impedir? No se puede, aunque digan que sí, y de contener menos. Ya hemos visto, están en la Ciudad de México, llegan a Tijuana, llegan a todo Tamaulipas, llegan a la frontera. ¿Quién? La impunidad. Mientras tanto, Laura Cardoso, pues yo creo que esto sí es o ingenuidad o algo que no voy a decir. Te escucho, Laura. Joaquín, la jefa de gobierno dice que el impuesto de 2% a las aplicaciones de reparto a domicilio de alimentos y paquetería se mantiene en su propuesta que envió al Congreso de la Ciudad de México, y es que asegura que este solo se aplicará a las plataformas porque sacan mucho dinero del país y no se busca cargar este nuevo impuesto a los usuarios ni a los repartidores. El reporte. Está bien que estas empresas paguen los impuestos que deben pagar, pero es una ingenuidad, por decirlo menos, Claudia, que creer que no van a repercutir ese impuesto a los consumidores. Pues ¿cuándo ha absorbido una empresa un impuesto? ¿Cuándo una empresa, la que sea, no lo ha repercutido en el precio, o sea, para que lo pague el consumidor? Por favor, no sé quién te está contando estas historias, Claudia, pero eso no es así. Sería importante que vigilara, que el derecho cumpliera con el Estado, el gobierno de la Ciudad de México cumpliera con su obligación tutelar de los derechos elementales de los trabajadores de todas estas plataformas, que si los atropellan no tienen seguro social, Claudia, que si no trabajan no cobran, que no tienen ningún beneficio laboral, ninguna protección laboral, ¿sí? Están en el nivel de explotación y a la buena de Dios, pero de eso no se ocupa. De eso no se ocupa el gobierno de la Ciudad de México cuando dice que primero los pobres y que primero el pueblo, como si ellos no lo fueran. Y en el resto del mundo. Más información, el diario The New York Times señaló que el asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, estaba a punto de dar a conocer una lista de poderosos políticos y empresarios ligados al narcotráfico. El expediente pretendía Moïse entregarlo al gobierno de Estados Unidos. En la crisis ucraniana, Rusia advirtió que responderá militarmente si la OTAN y Washington no le brindan garantías de seguridad en sus fronteras. En este tenor, Londres llamó a Moscú a desescalar las tensiones con Kiev, y Europa advirtió que cualquier agresión contra Ucrania le va a costar muy caro. La pandemia del coronavirus ha dejado hasta hoy 5.309.000 muertos y 270.253.000 contagios. El Papa Francisco expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas de los tornados en Estados Unidos y reconoció la labor de los socorristas. La Fiscalía Suiza cerró el caso contra el rey emérito Juan Carlos I de España, acusado de corrupción, y es que no se pudo establecer el vínculo entre el dinero recibido de Arabia Saudita con los contratos de construcción de un tren de alta velocidad en el país en el 2011. Finalmente, la actriz española Verónica Forqué, ganadora de 4 premios Goya y uno de los rostros más conocidos en la televisión y el teatro español, fue hallada muerta en su casa. Verónica Forqué trabajó también al lado del gran Pedro Almodóvar. Joaquín. Gracias, Laura Pérez Cisneros. Y bueno, pues esto es en el mundo. Esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en el mundo en 20 pesos con 98 centavos, ahí rondando los 21. En ventanillas aquí se está vendiendo en 31 pesos con 32 centavos. En los bancos se está vendiendo hasta en 21 pesos 34 centavos. En los bancos se está vendiendo en 21 pesos con 47 centavos, hasta en 21 pesos con 47 centavos. El euro en el mundo está en $1.12. Un euro en México se vende en 24 pesos con 27 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se ubica, Joaquín, ya en $66.74. Está reportando una variación positiva de 37 centavos de dólar respecto al precio previo y se encuentra $24.64 por arriba del precio de referencia para este año, que es de 42.1. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Y dónde está lopezdoriga.com? Pues es muy fácil. lopezdoriga.com está donde está usted, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Le invito a que se sume a las plataformas. En las plataformas le invito Primero le invito, por supuesto, a Instagram, ¿sí? En Instagram soy López Dóriga. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En YouTube, le invito a que se suscriba al canal López Dóriga, y le recuerdo que toda la información la tiene en Instagram, en Spotify, en Amazon Music, y por supuesto lo convoco, le invito, le pido que se integre a esta incontenible, de verdad, incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde del lunes 13 ya de diciembre de este año de 2021 le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.950.000 seguidores. Que tenga usted una estupenda semana. Bien, voy a ir contigo, Irán Espinosa. La gente sigue pasando frente al ataúd, ahí en la arena Vicente Fernández Gómez, BFG, en el rancho de los Tres Potrillos. La familia tomó decisiones y qué bueno. Por la tarde habrá una misa de cuerpo presente a las 3. También la familia ha invitado a todas las personas que quieran ir. Va a ser insuficiente la arena, ¿sí? En esa arena caben, en las actuales condiciones, más de 30,000 personas. ¿Por qué? Porque se está utilizando toda la zona del piso, lo que se utiliza, por ejemplo, para los jaripeos o las charreadas o los eventos deportivos. Ahí, ahora, están los dolientes. Voy contigo, Irán Espinosa, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. En efecto, tras 128 días de permanecer hospitalizado, el cantante tapatío Vicente Fernández falleció ayer por la mañana. Esta noticia se dio a conocer a través de redes sociales y a partir de entonces comenzaron los pésames, las muestras de afecto para la familia, el recuerdo de las canciones que le dieron fama y acompañaban en las alegrías, los desamores, las tristezas. Afuera del hospital comenzaron a acumularse los seguidores, vieron llegar a los hijos mayores de don Vicente y después incrementó justo el número de admiradores en el recorrido a la funeraria en donde los restos de don Vicente fueron preparados. Después, una carroza fúnebre escoltada por policías del estado trasladó el cuerpo a su rancho Los Tres Potrillos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 30 kilómetros de trayecto en los que en puentes, en camellones, al lado de la carretera se coreaban canciones del Charro de Huentitán. Poco antes de las 5 de la tarde inició el homenaje del cuerpo presente en la arena BFG, iniciales de Vicente Fernández Gómez, un funeral público en el que sus hijos y nietos montaron la primera guardia de honor. A su lado, la viuda, doña Cuquita Abarca. Desde la tarde, la noche, madrugada y esta misma mañana, incluso en este instante, miles de admiradores se han hecho presentes. Desde las gradas corean sus canciones, algunos hacen fila para ver de cerca el féretro. Son muestras de afecto que se acompañan de las lágrimas, pero también de agradecimiento por tanto talento dado en los más de 40 años de carrera. El templete donde se encuentra el ataúd acumula decenas de coronas florales que fueron enviadas por personas del medio del espectáculo, empresarios, políticos y por supuesto sus seguidores. Hoy lunes a las 3 de la tarde se va a realizar la misa del cuerpo presente y después la familia va a realizar el sepelio privado para dar el último adiós a los restos de don Vicente, que van a descansar en una tumba en el jardín principal del rancho Los Tres Potrillos. Es lo ocurrido hasta el momento, Joaquín. Volvemos en necesidad más adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Irán Espinosa. Y le tengo más. Susana Martínez Rubí, Fórmula Jalisco. Don Antonio apenas se enteró de la muerte de su ídolo y no dudó en tomar su auto y a la familia entera para conducir desde Pachuca, Hidalgo, hasta Tlajomulco de Zúñiga y dar el último adiós a Vicente Fernández. Nos hicimos 6 horas manejando para venir cuando nos dieron la noticia. Chete es mi ídolo. ¿Cómo tomó la noticia de su partida? Muy feo. La verdad que me dolió mucho. Me hizo llorar. La medianoche se acercaba y todavía en la arena BFG había unas 4,000 personas en espera de ingresar al foro principal para estar por un minuto cerca del ataúd del Charro de Huentitán en su última morada. Dentro, en la zona de las butacas, el ambiente se tornaba festivo por momentos, como si se tratara de un concierto de Chente. La gente coreaba sus canciones, gritaba y lanzaba porras.
A las 10 de la noche, el sacerdote de la parroquia de San Nicolás de Bari, en Guadalajara, fue el encargado de comenzar con los rosarios. Entonces, el ambiente recordó a las asistentes que no se trataba de una fiesta, sino de la noche en que se velaba a Vicente Fernández, el máximo representante de la música ranchera en el mundo. Familiares, amigos y trabajadores de Vicente montaron guardia de honor durante la noche. Detrás de una valla, el desfile de admiradores siguió durante la madrugada, la mayoría con cámaras de sus teléfonos encendidas, como deseando conservar aquel momento en el que despidieron al rey de la canción ranchera. Híjoles, pues yo siempre, de hecho, cuando trabajo pongo la música de él y me siento como que estuviera en un rancho. Y pues estoy a gusto trabajando, se me pasa el tiempo. Así solamente cantando sus canciones. Por momentos disminuyó el número de admiradores, pero en ningún momento dejaron de escucharse los aplausos para Vicente Fernández. Grupo Fórmula, Susana Martínez Rubí. Gracias. Y tú, José Luis Cuevas, viste las dos versiones del domingo de ayer en Guadalajara. Toda la atención estuvo puesta ayer ahí. La muerte de Vicente y la final del fútbol. Te escucho. Un domingo que pasará a la historia por muchas circunstancias tenía que estar a la altura de sus protagonistas. Y aunque las revoluciones estaban a flor de piel en el Estadio Jalisco por la oportunidad de terminar con una sequía de 70 años sin título, el sensible fallecimiento de Vicente Fernández no pasó desapercibido en el marco de la gran final, donde un minuto de aplausos para el Charro de Huentitán fue solo el inicio de la fiesta futbolera. En memoria del Charro de Huentitán. Así, sobre el final del homenaje, se entonó Volver, Volver en lo que fue el momento cumbre de la previa. Así comenzó la fiesta rojinegra en el Estadio Jalisco. Así el pueblo futbolero tuvo presente a su ídolo musical en plena final de Liga MX. Con imágenes de Alejandro Elizalde, José Luis Cuevas, abriendo la conversación para Grupo Fórmula. Gracias, Laura. Gracias, José Luis. Y Laura, voy a ir contigo, Laura Cardoso, porque obviamente fue la nota principal ayer y hoy lo sigue siendo en México y en muchas partes del mundo. Señala, murió el último gran exponente de la música ranchera. El Sol de México publicó, siempre será el rey. La Razón recordó uno de sus éxitos, Acá entre nos, siempre te voy a recordar. El Financiero también dio un espacio en la primera plana para señalar, se fue el rey. Por otra parte, agencias y medios internacionales de noticias dieron cuenta de la muerte del charro de Huentitán, Vicente Fernández. Apenas se dio a conocer la muerte del máximo exponente de la canción vernácula mexicana, los medios de noticias internacionales reaccionaron de esta forma. La revista estadounidense People, que aborda la vida de las celebridades, replicó el mensaje publicado en redes sociales donde se daba cuenta de la muerte del intérprete de Volver, Volver, muere la leyenda del mariachi. La Corporación Británica de Radiodifusión, BBC, recordó que Vicente Fernández, muy popular tanto en el extranjero como en México, se negó rotundamente a abandonar su país de origen. La agencia de noticias Reuters difundió muere el icónico cantante mexicano de rancheras Vicente Fernández a los 81 años. El sitio de noticias Spanish News recordó que Vicente Fernández es considerado como uno de los máximos exponentes de la música folclórica mexicana a nivel mundial, con unas 80 producciones discográficas y 25 películas. Los Angeles Times publicó ícono musical por generaciones. En Rusia, el medio RIA Novosti publicó sobre Vicente Fernández, uno de los más famosos intérpretes y autores de la canción folclórica mexicana ranchera, falleció a los 81 años. Noticias, Grupo Fórmula. Bueno, en México fueron todos los diarios nacionales, todos, incluso los deportivos, destacaron en su primera plana, obviamente, la muerte del gran Vicente Fernández, absolutamente todos. Incluso los periódicos económicos como El Economista, El Financiero, en fin, y todos, ¿sí? Excelsior, El Universal, los que citó mi compañera Laura Cardoso, no se fue uno solo. Bueno, voy a unos anuncios. Y después de los anuncios, ¿por qué mandó el presidente López Obrador al secretario de Hacienda a Perú? Sí, el presidente dijo que porque el presidente de Perú tiene un problema de juicio político. ¿Y qué tiene que hacer el secretario de Hacienda de México en un conflicto político interno
de Perú. Pues no, que no interveníamos en los asuntos de otros países, no, que la no intervención. Anchas Castilla, la comunidad del CIDE denuncia que por cuarta ocasión la directora de CONACYT los plantó a un diálogo que ella misma había convocado. Siguen investigando la volcadura, pues no sé qué investigan ya la volcadura. ¿Por qué no investigan a los que metieron, a los que subieron a ese tráiler, a 200 migrantes, de los cuales 55 están muertos, más de 100 están heridos y el resto escapó? ¿Por qué no investigan a quién los subió y a quien protegió ese recorrido? ¿Por qué ellos no? Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, no baje la guardia, use cubrebocas. Lo acompañó por años. Aquí tengo un letrero, ahora se llamaría un póster, ¿sí? De aquella caravana Corona, ¿sí? Dice, Corona presenta su imponente caravana de estrellas mundiales. El triunfador, Vicente Fernández, Vitola, Tintán, las hermanas Huerta, las Cúcaras, ¿sí? Las gemelas de oro, Johnny Laboriel, los Yenka, pero aquí el triunfador, Vicente Fernández, también aparece María Elena Sandoval. Entonces, querido Salvador, tú conociste pues íntimamente a Vicente Fernández por todos aquellos recorridos, caravanas. Tú eres, aquí viene en el póster, dice, animador Salvador Escobar. ¿Sí? Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar contigo en este instante y sobre todo por la oportunidad de decirte que en mi corazón, en mi alma, en todo mi cuerpo está la amargura, la desesperación y sobre todo la tristeza de ver que se va un hombre que valía mucho, no solamente artísticamente, sino como persona. A ver, dime, Salvador, ¿cómo era él en aquellas giras? ¿Sí? El tipo más sencillo del mundo, Joaquín. Él llegó muy humilde, sabiendo que estaba empezando prácticamente su carrera. Él había trabajado mucho en centros nocturnos, trabajaba diario 6 turnos, seis veces, pero él quería ser artista de la caravana. Y me tocó ser partícipe de ese inicio. ¿Y cómo que, Salvador, que 6 turnos? Porque estábamos en Guadalajara querida, ahí estábamos trabajando en la arena de Guadalajara, y se me acercó, me dijo don Guillermo Vallejo, el hombre responsable de la caravana, me dijo, ahí te dejo un charrito, ahí lo metes cuando puedas. Digo, sí, señor. Y de repente se me acercó el charrito, bien vestido, era una vestimenta hermosísima que llevaba, y me dijo, Salvador, ¿a qué hora puede entrar? Dije, me va a dar oportunidad de que yo prepare a la gente para decirles que está aquí un paisano de ellos y que va a cantar y que lo va a hacer de forma tremendamente estelar. Y como que no le gustó, como que se puso triste. Pero ya cuando lo presenté, Joaquín, que le cantó la primera canción, la segunda canción con un micrófono, la tercera canción, hasta como 20 canciones que cantó completamente sin micrófono. La voz perfecta, el público ilusionado con un artista nacido ahí en Guadalajara. ¿Y a poco se echaba 6 presentaciones de 20 canciones? 6, no, en los centros nocturnos cantaba 4 o 5 canciones, pero tenía que trabajar toda la noche, toda la madrugada, para poder salir económicamente del problema. Bueno, ¿y luego qué iban en autobús o cómo iban esos recorridos? Sí, eran 2 autobuses que se utilizaban, 2 autobuses, Joaquín. Íbamos bastantes personas y pues era un camión que hacía en Guadalajara, por ejemplo, cuando trabajamos en Guadalajara, se hacía el primer show en Guadalajara, igual íbamos a Tlaquepaque
íbamos a la segunda función y de regreso a la tercera función en Guadalajara otra vez. Y luego las otras que eran de varias ciudades. No, hacíamos milagros con el tiempo. ¿Cómo hacían un recorrido? A ver, cuéntame de una caravana que visitara pues más de 3 ciudades en un día. Por ejemplo, íbamos al norte y trabajamos bueno, por decir algo, en la frontera. Trabajamos en la frontera, un show, íbamos de 1 hora, 1 hora y media, pero la caravana, había números sueltos que se le llamaban, números sueltos que eran los que iniciaban las funciones, y a un carro, un automóvil en viaje especial. Se llegaba allá, empezaba esa parte, ese número de artistas, y de ahí en lo que llegaba, ya los que venían a toda en la segunda ciudad, venían de regreso otra vez para por ejemplo, en Guadalajara. Sí. En fin, pues qué recuerdos. Gracias, querido Salvador, te extrañamos, pero siempre estás aquí. Te mando un abrazo. No, el abrazo es para ti, Joaquín, para toda la gente, y gracias por esta oportunidad de decirle a la gente. Gracias, sigan con Joaquín López Dóriga, que estamos siempre seguros de que tienes todo lo más importante de la vida de nuestro México. Gracias, querido Salvador, te abrazamos con cariño. Un abrazo para todos. Gracias, el animador de aquella caravana Corona. Y le tengo más información con Laura Pérez Lina. Gracias, Joaquín. Sigue el homenaje al gran Vicente Fernández en la arena que lleva su nombre en el rancho de los Tres Potrillos, como él lo había pedido. Está programada una misa de cuerpo presente a las 3 de la tarde para la familia de Vicente, que hizo esta invitación abierta también al público. La caravana migrante que llegó anoche a la Ciudad de México y que se enfrentó a la policía pasó su primera noche en la Casa del Peregrino, esto en la zona de la Basílica de Guadalupe. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que la Ciudad de México es hospitalaria con los migrantes. Continúan los trabajos para identificar a 37 de los 55 migrantes que murieron al volcar un tráiler que los transportaba en Chiapas. El presidente López Obrador reveló que envió a Lima al secretario de Hacienda, atendiendo el apoyo que le pidió el mandatario de Perú, Pedro Castillo, por la situación que enfrenta esto tras una amenaza de juicio político en su contra. Rechazó estar metido en el conflicto del CIDE y pidió no usar este tema para golpear a su gobierno. Dijo que es un despropósito comparar este caso con el conflicto del 68. Se cumple el plazo fijado por un juez con el fin de una etapa de investigación contra Emilio Lozoya, esto por el caso de Odebrecht. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios, a partir de hoy, la Fiscalía General de la República tiene 10 días para presentar pruebas contra Emilio Lozoya con el caso que usted le sigue por Odebrecht. La comparecencia de López-Gatell en la Junta de Coordinación Política en secreto. Así, para protegerlo. Ya saben, pues ellos tienen la mayoría y así lo hacen, en secreto. Y ahí van los demás a hacerle el caldo gordo. Pues ¿dónde está la oposición? Ni siquiera esos son. Migrantes mexicanos en su propio país viven en situación de calle en Tijuana. Así desplazados, en situación de calle. Y quieren que recibamos, que el gobierno de Estados Unidos, como el gobierno de México ya está recibiendo a migrantes extranjeros, para que esperen en México que un jurado, que un tribunal de Estados Unidos le resuelva su asilo. ¿Y por qué no esperan en Estados Unidos? Porque Estados Unidos no quiere. Y acá está su patio trasero, aunque diga Biden que ya no hay patio trasero. Esa fue una frase. Continuamos. Quédese con López Dóriga aquí en Grupo Fórmula, donde estamos abriendo la conversación con usted. Hay anuncios. Bueno, pues tengo aquí la Gaceta de la UNAM y dice: vuelve el fervor a la Basílica de Guadalupe. Es un estudio extraordinario de especialistas de la UNAM, ¿sí? Dice: el siglo XVIII entroniza a la llamada patrona de México. Desde 1531 se rinde culto a la Virgen de Guadalupe. Con tal de verla de nuevo, hacían cualquier cosa. Otra vez el tributo en la Basílica. Y habla del misticismo a la cuestión social, efervescencia colectiva el 12 de diciembre. La gente necesita adherirse a una serie de certezas, dice un académico de la UNAM. Y también habla de la Virgen de Guadalupe, parte de la identidad de los mexicanos.
la basílica, el segundo recinto católico más visitado del mundo. Así es. Habla, dice Laura Lucía Romero, que de acuerdo con datos del censo 2020, en México hay 90 millones de habitantes católicos. Sí, de 2010 a 2014 se registró un menor porcentaje de fieles y la religión católica, según el investigador Miguel Ángel Cerón Ruiz, de la Facultad de Estudios Superiores de la NAFE Zacatlán, pues, dice que va a la baja. Dice que la Virgen de Guadalupe es siempre, dice que la mayoría, hay una cantidad importante de católicos que se asumen guadalupanos, razón por la cual sigue siendo una imagen con millones de devotos y el segundo recinto más visitado del mundo, y esto es cierto, alguna vez se lo conté, solo después de la Basílica de San Pedro en Roma. La Basílica de San Pedro en Roma y la Basílica de Guadalupe. Dice, y también habla aquí del tema de la inclusión, la manera de garantizar los derechos humanos. En fin, esta es la Gaceta de nuestra UNAM, que dirige Juan Pablo Becerra Costa. ¿Y ya está lista, Maru? Voy. Sí, mire, es que yo le decía esto hace un momento, que el doctor López-Gatell está compareciendo en secreto en la Cámara de Diputados. Estos que son transparentes, que la transparencia, que en secreto en la Junta de Coordinación Política. Pues ya se salió de la reunión. López-Gatell, ya ve que es poco arrogante, ¿no? Ya se salió de la reunión. Además, faltó a su compromiso con el Congreso. Por eso se merece el Congreso, por dar esas concesiones a quien no se las merece, por andar ahí de estas prontas, ¿sí? Ahí van, empezando por los de Morena, con lo del gobierno de Morena, claro, y ahí lo siguen los demás. Pero lo interesante de la mañanera, pues el presidente reveló algo que me parece, pues de lo que no recuerdo. Es su primera intervención en los asuntos de política exterior de otro país. Así, derecha a la flecha, porque dijo que el presidente de Perú, que está a punto de ser indiciado políticamente, un juicio político para quitarlo, el presidente de Perú dice que le habló y le pidió ayuda a López Obrador, y que entonces el presidente le mandó al secretario de Hacienda, que con él viaja un grupo de especialistas, a Rogelio Ramírez de la O, ¿para qué? Para resolver el problema, para ayudarle en el problema. Que esto no es intervenir en los asuntos internos de otro país. ¿Qué dirá la oposición? ¿Qué dirá la oposición en Perú de que el gobierno de México le manda ayuda política al presidente de Perú en un conflicto estrictamente interno y político del Perú? ¿Qué tal si fuera al revés? Continuamos. No, voy contigo primero, entonces, adelante, Sara. Es un despropósito comparar las inconformidades en el CIDE con el movimiento del 68, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a sus adversarios que no utilicen causas justas para golpear a su gobierno. Dijo que en los últimos tiempos gente oportunista que no estaba a favor, por ejemplo, de la igualdad, de repente se declara progresista y se montan en causas nobles, así echan a perder los movimientos. Pero el fin es afectarnos a nosotros. Porque además ni conozco al director del CIDE, ni me meto en eso. Ya tengo bastante trabajo, pero ya los estoy viendo venir ya. Andrés Manuel Díaz Ordaz. Así también señaló que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no es lo mismo que el general Alfonso Corona del Rosal, quien fuera el regente del departamento del Distrito Federal cuando se cometió la masacre del 68, y ante la próxima manifestación de estudiantes del CIDE sugirió a la jefa de gobierno que no haya un solo policía. Ahora con el conflicto del CIDE están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el 68. Es un despropósito, o sea, pero además que lo estén planteando académicos. Claro que los muchachos y maestros del CIDE tienen derecho a manifestarse, y con todo respeto al finado Corona del Rosal, ¿cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum? Y con todo respeto al finado Díaz Ordaz. No se miden, y que se manifiesten, y que hasta le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía.
reveló que en las conversaciones que ha sostenido con empresarios, algunos le han ofrecido disculpas por los abusos que cometieron en el pasado. Consideró que lo mejor que podrían hacer es quedarse callados ante la iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y quitar privilegios a las empresas privadas. Deberían de estar, si no contentos, callados. Cuestionado sobre si estos planteamientos se los hizo a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, con quienes se reunió hace unos días, señaló que sí, pero no de esta manera, aunque les insistió en que es injusto que Oxxo pague menos de luz que una tienda de abarrotes. Y hay algunos que se arrepienten, me están hasta ofreciendo disculpas, nada más que por dignidad no puedo decir, pero eso habla muy bien de ellos, muy bien, ofreciendo disculpas no en mi caso, sino como representante del pueblo, por mi investidura, por abusos que se cometieron, y quieren ayudar, es decir, quieren tener otra vez participación con el compromiso de actuar con rectitud y con integridad. En el inicio de su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias por la muerte de Vicente Fernández. Destacó su trayectoria y, a manera de homenaje para cerrar, puso la canción Volver, Volver. No, yo esperaba que cantara nomás así. Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias ahí. El revueltitar en la mañanera, sí. Y volver, lo puso el presidente. Bueno, voy a los anuncios. Después de los anuncios, pues si el presidente no va a las fosas, dicen los buscadores de fosas, las fosas van al presidente, están ahí en el Zócalo. Quiero decirle que se reúne una delegación del PAN con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el PRI se autonombró, claro, ¿no? ¿Cómo? Un partido de centro izquierda socialdemócrata. Eso dice el presidente del PRI, que es ahora el PRI. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen, no cambia nada, son los mismos. Y vamos a ver, son los mismos. ¿Quién busca la candidatura presidencial, que no la presidencia, que no la va a alcanzar, del PRI? Pues el presidente del PRI. O sea, se declaran, se autonombran, ¿sí? Partido de centro izquierda socialdemócrata, centro izquierda socialdemócrata, pero siguen aplicando el método de principio de este siglo, cuando Roberto Madrazo se hizo de la presidencia del PRI para hacerse de la candidatura presidencial de 2006. ¿Qué hace ahora el nuevo presidente del PRI, que es un partido de centro izquierda socialdemócrata? Pues Alejandro Moreno se apropia de la presidencia del PRI para apropiarse de la candidatura presidencial del PRI. Puta, ¿cómo han cambiado? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, le pedimos no baje la guardia, su salud es importante. Use cubrebocas. Hay anuncios. Bueno, voy contigo, Maru Rojas. Es una vergüenza, sí, que lo que está haciendo la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena, de un gobierno transparente, que haga en secreto las comparecencias de funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, que pues no quieren que se sepan las cosas, ¿sí? Fue lo del caso de Hugo López-Gatell, que se reunió, nada más, te encontraron a este mecanismo, nada más con la Junta de Coordinación Política, donde están los coordinadores de todos los partidos, y en secreto no, en secreto, Maru. 2 horas estuvo López-Gatell en la Cámara de Diputados. Joaquín llegó 10 minutos antes de las 12 del día, se retiró poco antes de las 2 de la tarde con 30 minutos. Y dicen que fue una situación muy ríspida porque cuando tomó la palabra cualquiera de los diputados coordinadores de oposición, las preguntas no las quería responder. Fue en ese momento cuando una diputada de Movimiento Ciudadano sacó un teléfono para empezar a grabar y él dijo que esa era una reunión de trabajo privada que no tendría que ser pública y se negó a hablar, no quiso seguir hablando, ya no quiso contestar nada.
hasta que no hubiera, según él, orden, y aseguran los coordinadores parlamentarios de la oposición que no había ningún desorden, simple y sencillamente le estaban exigiendo abastecimiento de medicinas, prontitud en las vacunas para la tercera dosis. El doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es diputado federal de Acción Nacional, acompañó al vicecoordinador del PAN, Elías Lisha, que estuvo presente en esta reunión, nos explicaba que si hoy no se comienza ya el día de hoy con la tercera dosis de vacunación, Omicron ya está en el Estado de México y podría comenzar a causar un número de muertes que no se tiene ni siquiera previsto para poder enfrentar esta nueva ola de pandemia, que es urgente que el gobierno federal tome cartas en el asunto, que el que esté al frente del Consejo Nacional de Salubridad sea una persona ajena al secretario de Salud y ajena también al subsecretario López-Gatell, para que solo se dedique a atender la pandemia, o de lo contrario nos va a rebasar. Es la advertencia que hacen los panistas. Esto fue lo breve que duró, no más de 20 minutos, porque cuando comenzaron las preguntas el doctor López-Gatell se molestó, incluso la prensa corrimos al estacionamiento a ver si nos contestaba, no nos respondió absolutamente nada el doctor López-Gatell y se subió a su camioneta y salió de San Lázaro sin responder nada. Dice la oposición que han llegado a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política para que entonces la comparecencia sea pública. Ya no hay tiempo, Joaquín, para que en las 2 sesiones que quedan, mañana y pasado, pudiera ser en este año, tendría que ser hasta el próximo año, y quizá en la comisión permanente donde pudiera comparecer el subsecretario de Salud. Decirte también, Joaquín, que previo a esta reunión hubo acuerdos de la Junta de Coordinación Política que dejan fuera a Movimiento Ciudadano y al PRD. Al parecer mañana el PAN le cedería uno de sus lugares al PRD, pero Movimiento Ciudadano quedaría fuera de la comisión permanente, como ha quedado fuera en la legislatura pasada siempre el PRD, y también acordaron que el día de mañana en la sesión por fin se vote el punto de la cuenta pública 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estaba pendiente a votarse una sesión antes de la aprobación del presupuesto. Saben que hay serias irregularidades en este gobierno detectadas que no fueron subsanadas a pesar de todo el tiempo que se les ha dado de 2019 a la fecha, y que mañana tendrá que ser votado si se aprueba o no esta cuenta pública, de lo cual vamos a estar pendientes. Se aprobará, tiene la mayoría. Gracias, Maru Rojas. Y le aprecio mucho al coordinador de la bancada de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, que me haya aceptado esta llamada. Diputado, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, don Joaquín, mucho gusto en saludarle, en poder platicar de lo que acabamos de vivir hace unos momentos. A ver, ¿qué pasó? Llegó, a ver, diputado Álvarez Maínez, llegó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a esta sesión secreta, llamo yo, sí, porque le ponen privada, pues es secreta, o sea, puerta cerrada. Sí, totalmente. ¿Y qué de pasó? Hecho, nosotros, desde la semana pasada, nosotros nos pronunciamos en contra de que fuera en este formato. Hicimos, de hecho, un exhorto público, oficial, de que la reunión fuera pública. Yo creo que un poder no puede discutir ningún asunto relevante en privado, de espaldas a la gente, que esta reunión tuvo que haber sido pública, porque además el objeto de la reunión era la nueva variante del coronavirus, la Omicron, que es un riesgo de salud real. Al gobierno le molesta que le digamos así, que es un riesgo para la salud pública. Todo mundo sabe que el comportamiento del COVID es estacional, que además tenemos también una temporada de alto riesgo de la influenza, que la combinación de ambas enfermedades, de las enfermedades que provocan ambos tipos de virus. Bien, pero puede ¿qué pasó ahí? Catastrófica. ¿Qué pasó ahí, diputado? Pues se dio una exposición, como la suele hacer el subsecretario de Salud, un monólogo interminable de pretextos, de situaciones que además no tienen nada que ver con la realidad. Fue un retrato de lo que han sido sus conferencias a lo largo del último año. Él dijo que se habían preparado desde enero para el COVID-19, aunque en marzo aprobó, por supuesto, que hubiera el Vive Latino, una serie de contradicciones, que se había tenido una cobertura hospitalaria al 100%, aunque no fue así, y después hubo una serie de posicionamientos. En el primer posicionamiento, el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, el subsecretario López-Gatell interrumpe el posicionamiento porque acusa que la vicecoordinadora, se refiere además de una manera grosera hacia ella, lo está grabando. Ella argumenta que no es así,
y se empieza a hacer un zafarrancho entre los distintos diputados presentes, en el que obviamente el PAN y Movimiento Ciudadano defendimos el derecho del PRD a expresarse, a expresar las críticas que le estaba haciendo, que además le estaba haciendo críticas consistentes, muy duras al subsecretario López-Gatell, y en cuanto se desliza la posibilidad de que se acabe la reunión, él dice que sí, que mejor así, y bueno, nosotros lo que hemos estado insistiendo es que si se canceló esta reunión, que la comparecencia se dé en un formato público. Ahora, el objeto de la reunión era llamar al Consejo de Salubridad General, que es el que debería de estar determinando las directrices de política pública frente a la pandemia, pero no una persona. No, porque aquí esas directrices las fija Hugo López-Gatell, punto, diputado. Sí, que además están basadas, él dice que porque es una pandemia que va cambiando, eso es evidente, eso es una razón, pero aún así hay directrices que han sido evidentes para el resto del mundo y que él insiste en no tomar en cuenta, y que nosotros lo que le estamos pidiendo es que haya sensatez, sensibilidad, y que ante nuevo riesgo que representa el Omicron se dieran ese tipo de decisiones. Evidentemente no hay diputado. una actitud de hacerlo. Sí. Pero a ver, diputado, entonces, yo aquí tengo un tuit que está subiendo la diputada Elizabeth Pérez y dice: el doctor López-Gatell aseveró que yo lo estaba grabando. Algo totalmente falso. Fue el pretexto para suspender su comparecencia, que no es comparecencia, su reunión, digo yo, en la Junta de Coordinación Política. ¿Sí lo estaba grabando o no? Y incluso yo he estado poniendo en Twitter entrecomillado el asunto de comparecencia, porque evidentemente coincido, eso no es una comparecencia, hay un formato establecido para las comparecencias, y este señor simplemente pues ya ha negado a rendir cuentas. Sí. Sobre el caso ¿Pero de qué pasó ahí? yo no sé si lo estaba grabando o no tengo acceso a esa información. Estábamos en la reunión, pero es imposible que tú sepas si se activa o no un dispositivo. Si lo estaba grabando, desde mi punto de vista no hizo mal. Al contrario, yo creo que esa reunión tuvo que ser pública. Y además no sé por qué le molesta al señor que se le grabe cuando se está dando una explicación que le debería de importar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. En el caso nuestro, nos dijeron que era una reunión privada, y yo lo que hice fue compartir lo que estaba sucediendo, no grabándolo, pero sí escribiéndolo en redes sociales, porque sostengo que una labor que tenemos como servidores públicos es eso. A mí me parece excesivo que se centre la discusión sobre si lo que hizo la diputada estaba bien o estaba mal, cuando la discusión es, vuelvo a insistir, la pandemia y el riesgo para la salud de millones de mexicanas y de mexicanos. Pero a ver, diputado Álvarez Maínez, entonces el doctor Hugo López-Gatell, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a la diputada? Le dijo, la compañera está grabando, de hecho así se refirió a ella, el diputado Salomón Chertorivsky le dice, no es la compañera, es la diputada que está grabando. Sí, no, pero desde ese tono, nosotros ya conocemos, lo hemos visto los mexicanos, el subsecretario López-Gatell, la forma en la que se comporta frente a quien lo cuestiona, igualito que en sus ruedas de prensa. La diferencia es que el Poder Legislativo es un poder autónomo, es un poder que tiene por obligación la fiscalización del Poder Ejecutivo. Sí, pero entonces, a ver, pero ¿qué le dijo entonces? Aquí la compañera está grabando, ¿y qué pasó, diputado? Pues entonces empezó a hacer un zafarrancho, ella sostuvo que no lo estaba grabando, continuó por unos 15 segundos más haciendo sus críticas el coordinador del PRD, que hizo yo creo que buenas críticas, estaba haciendo un buen discurso crítico a la gestión de López-Gatell, y en eso el vicecoordinador Leonel Godoy vuelve a interrumpir y dice que la compañera está grabando, que porque tiene sostenido el teléfono de una manera en que es evidente que está grabando. Ella asegura que estaba leyendo un texto sobre el COVID. Me parece que eso es, la verdad, irrelevante, insustancial. A mí no me parece que tuviera nada de malo si lo estaba grabando. De hecho, López-Gatell llegó con videocámaras, las prendió, alguien les pidió que las apagaran. Yo creo que esas reuniones deben de ser públicas porque le importan a los mexicanos. Sí, pero a ver, ¿y luego qué pasó, diputado? Pues se hizo una discusión de 45 minutos sobre si se debía suspender o no. Son reuniones muy poco productivas, porque de aquí hay que cada quien tome la voz, su opinión. Ok, pero ¿qué pasó entonces, diputado? Cuénteme, hágame la crónica. ¿Qué pasó? Que interviene Godoy, que dice que sí está grabando, y luego ¿qué pasa? Ella niega que estuviera grabando, solicitan
continuar en el uso de la voz. El diputado Fernández Noroña propone que se cancele la reunión, que mejor se dé una reunión pública, que si se quiere ir a ese formato, se acuda a ese formato. Luego dice que no lo propuso, pero sí lo propuso, y luego nosotros siempre dijimos que ese era el formato adecuado, una comparecencia pública, que así debe de ser. El diputado Carlos Puente dice que está de acuerdo en que se cancele la reunión, que se aclare que ellos no querían que fuera privada, que lo que yo dije era incorrecto, que lo que yo acusé de que fuera una reunión de espaldas a la sociedad era incorrecto, pero como le digo, don Joaquín, no tendría que ser una discusión en esos términos, porque todo este tipo de posicionamientos tienen que ser públicos y de cara a la sociedad. Y a ver, y eso ya lo sé y estoy totalmente de acuerdo, diputado Álvarez Maínez. Pero entonces, ¿en qué momento dice López-Gatell me voy, o quién dice se acabó la reunión? Siempre que se propuso que se acabara la reunión, él la sentía efusivamente, y él siempre se mostró dispuesto a irse. Y obviamente estuvo incómodo en cuanto fue cuestionado. Es evidente que a él no le gusta el escrutinio público y la rendición de cuentas, pero ya no volvió a hacer uso de la voz. Él ya no volvió a hablar. ¿Quién canceló la reunión, diputado? ¿Quién dio por terminada la reunión? El coordinador de Morena retomó la propuesta de Fernández Noroña y se votó. Se votó cancelar la reunión. Y entonces ya se fue. Entonces fue. No la reventó él. Quien dio por terminada la reunión fue la mayoría de los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política. Sí, digamos que él no se paró en ningún momento antes de irse. Él interrumpió al coordinador del PRD acusando la grabación, ¿no? Eso sí lo hizo él. Sí, pero él no se fue. Hasta ese momento no había habido ninguna discusión en la reunión. En fin, bueno, pues la aprecio mucho, Jorge. ¿Vale? Y a él nadie lo interrumpió, por cierto. Y él duró... ¿Me dijo que él llevaba cámaras? Mucho más. Sí, él llegó con cámaras, de hecho. ¿Cuántas llevaba, sabe? Una cámara. Una cámara. Okay. Bueno, gracias, diputado Jorge Álvarez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Gracias. Entonces, no es exacta la versión de que el doctor López-Gatell, con todo lo que yo he señalado aquí de él, haya reventado la sesión. La sesión la dio por terminada. La mayoría de los diputados, de los coordinadores de los diferentes partidos que integran la Junta de Coordinación Política. Así, y entonces él ya se fue. Voy a ir a unos anuncios. Y después de los anuncios. Bueno, en 24 horas se ejecutan a 10 personas en diferentes zonas de Michoacán. Aquí 2 sujetos en una moto acribillaron a un motociclista en viaducto, ahí en la calzada San Antonio. Lo alcanzaron y lo mataron y se fueron, ¿sí? Y quiero decirle que lo que recomiendan los especialistas para no gastar más en estas fechas, pues es muy fácil, pues no gastar, cuidar el dinero, gastar lo que hay que gastar, punto. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origa. Fernández, voy contigo, Leopoldo Espejel, de enviado especial a Chiapas. La tragedia ya se olvidó, me parece, o ya la borraron, la hicieron olvidar. Te escucho. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. Han transcurrido 96 horas de esta tragedia ocurrida aquí sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, y hasta este momento, Joaquín, únicamente 18 cuerpos de los 55 migrantes centroamericanos que fallecieron han sido reconocidos. 20 personas han sido dadas de alta en las últimas horas, y la empresa Z, Joaquín, que ha sido identificada por el logotipo que traía este tractocamión, este camión de carga, este tráiler, pues se ha deslindado. Dice que la unidad no es de su flotilla, que el logotipo fue impuesto y que ya están en contacto con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Chiapas. El conductor de este tráiler, Joaquín, continúa prófugo de la justicia. Estamos justamente, Joaquín, a 500 metros de donde ocurrió el accidente. Tú observas en la pantalla el río Grijalva, que desemboca en el cañón de Sumidero y a su vez concluye en la presa Chicoacén.
Petén. Esto es pues justamente a 500 metros de donde ocurrió esta lamentable tragedia. Joaquín, el reporte que tengo. Gracias, muchas gracias. Irami Espinosa, Fórmula Jalisco. Empezó la misa de cuerpo presente para Vicente Fernández. Te escucho. Venga. ¿Qué tal, Joaquín? En efecto, pues ante unas gradas completamente llenas, incluso también con parte de las escalinatas con personas. Hoy se lleva a cabo la misa de cuerpo presente de Vicente Fernández. Justamente en este momento habla el padre oficiando esta misa, hablando de sus dones que le dio Dios a Vicente y que supo aprovecharlos siempre en bien de quienes estaban a su alrededor y también más allá, quien le pedía ayuda. Hablaba que le conocía de forma cercana, que en varias pláticas que llegó a tener le preguntaba precisamente sobre esta voz que tenía, y Vicente Fernández comentaba que sentía que tenía un tigre dentro y que había que irlo modulando a fin pues de entregarlo al público. Debo decirte que en todo momento ha estado la familia de don Vicente Fernández ahí en la parte dispuesta, prácticamente un costado del templo, perdón, del féretro, y pues hace cosa de 20 minutos dejó de pasar gente para hacer recorrido. Muchos de ellos con sus teléfonos buscaban captar alguna imagen a este respecto. Y pues bueno, decir que al terminar esta misa de cuerpo presente se dispondrá la familia a dirigirse al jardín principal de los ranchos Los Tres Potrillos, donde pues ya se dispone de un espacio específico donde descansarán los restos del charro de Huentitán. Así lo dispuso él. Hace un momento se revelaba por parte de las autoridades de Guadalajara y también del estado de Jalisco que se había ofrecido a la familia de don Vicente Fernández la posibilidad de darle un homenaje, de ofrecer un homenaje póstumo, incluso de cuerpo presente ahí en el Teatro Degollado, pero la familia se negó, Joaquín. Gracias, Irán. Está la misa y te mando un saludo. Gracias, buenas tardes. Bueno, el presidente López Obrador anunció esta mañana que reveló pues que había enviado al secretario de Hacienda a Perú, que porque el presidente del Perú tiene un problema interno político, estuvo a punto de que le hiciera un juicio político. Y el presidente le pidió ayuda y le mandó al secretario de Hacienda, así lo dijo. También aprovecho para decirles que fue el secretario de Hacienda a Perú a apoyar en lo que podamos al gobierno de Perú, que está atravesando por una situación difícil. Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es solo apoyar a un presidente surgido de un movimiento popular, porque es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres. Me dice cuando hablamos. Entonces le pidió ayuda y el presidente dice, es apoyar, ¿sí?, en lo que podemos al gobierno de Perú. Apoyar en lo que podemos al gobierno del Perú. Y luego se siguió de frente, ya se lo ampliaré mañana, sí. Y el hecho es que pues que no hay intervención en los asuntos políticos de otro país. Es una descalificación de toda la oposición peruana como la hace aquí. Mientras tanto, ya lo hablaremos, ya detallaremos esto. Este es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. La euforia del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, por la inminente reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, solo prueba la habilidad política del presidente López Obrador. Ignoran que el titular de Gobernación, como ya se dijo en algún momento, solo sigue el Consejo Presidencial. Recíbelos en bola, oye, responde con vaguedades, nada concreto. Nunca los reciba juntos a panistas, priistas y perredistas. Siempre recíbelos por separado. Marco Cortés,
cree que es diálogo político, que el gobierno escuche, no escuche, oiga sus quejas y exigencias de corregir el rumbo. ¿Corregir el rumbo, Joaquín? Por favor, corregir esta presidencia. Si lo creen los analistas que controlan el PAN, merecen ser calificados, como fantasiosos, soñadores, ilusos, quijotescos. Pero, Joaquín, en el México real hay calificativos más fuertes. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Buenas tardes, gracias y nos vemos mañana a la 1:30 de la tarde. Que esté muy bien.